Y claro, yo soy biólogo marino de aquí de la Universidad de Concepción y actualmente me dedico a la divulgación científica trabajando en el Instituto Milenio de Oceanografía. Y claro, la charla de hoy va a ser más bien una mezcla entre algunos conceptos básicos de biodiversidad, ecosistema, y cómo vincularla con lo que yo hago y con el arte en general, que es una muy buena herramienta para entregar la ciencia, ya sea a un público más general, como también a los estudiantes en los establecimientos. Así que empezamos, biodiversidad y ecosistema a través del arte. Eh, eh, bueno, yo soy biólogo marino, ilustrador y también ahora últimamente me estoy dedicando al arte digital y ahí le voy a mostrar un poquito las cosas que estamos haciendo. Pero para empezar, en términos muy generales, ¿qué es lo que se entiende como biodiversidad? Básicamente es la variedad de especies que habitan en un ambiente determinado, en un ecosistema. Dependiendo del ecosistema en el que nos encontremos, va a haber una variante determinada de especies que habitan en él. Ahora sí nos vamos a una definición un poquito más específica y cómo tal vez los científicos determinan el término de biodiversidad, que es algo muy general. Se puede subdividir en que uno puede estudiar la diversidad dentro de una especie a través de los genes, estudiar solo la diversidad de especies o estudiar simplemente los distintos ecosistemas donde habitan las especies. Pero para términos de esta presentación nos vamos a centrar principalmente en la diversidad de especies, o sea, las distintas especies que hay en un ecosistema. En términos globales, este es un ranking de los sectores terrestres con mayor biodiversidad. Claramente, número uno está aquí el Amazonas, con la mayor cantidad de especies en ese ecosistema. Y como pueden observar, una de las características de las zonas con alta biodiversidad es que están muy cercanas al Ecuador. A medida que uno se va alejando del Ecuador a latitudes más altas, la biodiversidad generalmente va bajando, básicamente porque el clima extremo de las zonas polares hacen más difícil el que haya una variedad de especies. Un poquito siempre para ir recordando, lamentablemente en la actualidad aproximadamente el 25% de las especies están en peligro de extinción de la mayoría de los grupos de animales y plantas que se conocen. Eh, Se ha reducido ambientes naturales aproximadamente un 47% en promedio. Dentro de los animales más afectados están los mamíferos y vertebrados más grandes. Y claro, todo esto debido porque la población mundial obviamente se ha duplicado y eso lleva sí o sí a que nosotros tengamos que consumir mayor cantidad de recursos y eso obviamente conlleva un deterioro de estos ecosistemas que tienen esta biodiversidad. Ahora para adentrarnos un poquito al tema del arte, uno habla de biodiversidad, de distintas especies, pero en términos sencillos, ¿qué es una especie? O sea, como más allá de lo visual. Una especie se puede determinar como un organismo que entre ese grupo se pueden reproducir y dar consigo una descendencia fértil. En general uno puede determinar una especie porque su forma y su comportamiento y su función son similares. Ahora bien, es importante que, aunque la apariencia para identificar una especie puede ser útil, eso no la define como tal, porque pueden haber especies que tal vez el macho y la hembra visualmente son totalmente distintos, pero como se pueden reproducir y dejar descendencia, siguen siendo de la misma especie. Entonces, de repente, muchas veces para los niños, cuando nosotros hacemos actividades, es más bien fácil en lo cotidiano y cuando uno ve reportajes o documentales, el identificar, mira, este es un oso, no sé, panda y este es un oso polar. Es obvio que son especies distintas porque eh, muchas veces los niños lo reconocen con colores distintos, comen distintas cosas,
Cuando uno ve ballenas también más o menos fácilmente puede reconocer entre una ballena azul, tal vez un cachalote, la orca que tiene estas manchas características. Entonces uno puede decir, claro, esta es una especie distinta a esta otra. Ahora bien, esto no es tan fácil cuando uno empieza a adentrarse en animales, en insectos más pequeñitos, y ahí la cosa se complica y podemos tener, por ejemplo, en el ambiente marino, un grupo que se llama el grupo de los anfípodos, que son como pulguitas de mar. Podemos tener esto, que todas estas son especies distintas, por lo tanto no se pueden reproducir unas con otras, no entregan descendencia fértil, pero si ustedes las ven, son prácticamente iguales unas a otras. O sea, uno a simple vista no podría identificar qué especie es y si es que es la misma de la que está al lado. Algunas pueden ser más alargadas y ahí uno puede tener luces de que es una especie distinta, pero en términos generales y sobre todo para un ojo que no es especializado, no sé, yo las veo y las encuentro todas iguales. Entonces, para eso los científicos empiezan a clasificar cada una de estas especies y se empiezan a realizar anotaciones, observaciones de cada una de las estructuras, de qué hace a esa especie particular versus la otra. Y claro, y en este mundo más pequeñito de los insectos, más microscópicos, esto es esencial porque tal vez la diferencia entre una especie y otra es simplemente que esta tiene un par de segmentos más, que tiene tal vez alguna patita más, la antena tal vez un poquito más larga. Entonces son detalles sutiles, pero importantes, que te dan una característica en su forma para determinar una especie y otra. Y esto se ilustra, esto se hace en ilustraciones científicas, hay unos libros gigantes que son libros de taxonomía donde están todas estas ilustraciones de las distintas especies de distintos grupos. Entonces, aquí en esencia, ¿qué es lo importante? El tema de la observación. Observar estos organismos, tomar anotaciones, ver las estructuras, cada una de las partes que tiene, y eso indiscutiblemente mezcla lo que es el mundo científico para identificar especies con el arte y la ilustración científica. Entonces, ¿de qué manera podemos enseñar tal vez biodiversidad, las distintas especies, ecosistemas a través del arte? A través de esto que yo les decía. Y para poder explicarlo de mejor manera, vamos a hacer un viaje rapidito al pasado y que esto no es nuevo, esto de ir observando detalladamente, tomar anotaciones, explicar lo que ocurre a nuestro alrededor, eh, partió ya hace mucho tiempo con Leonardo da Vinci, que tal vez todos obviamente conocemos, pero más bien por sus pinturas, por la Mona Lisa, pero él fue un gran ilustrador, él se dedicó mucho tiempo de su vida a Bien. ilustrar todo lo vivo que él observaba, desde anatomía de equinos, cuerpos, hacía ilustraciones de sistema óseo, muscular, y tienen que pensar también que en esa época todo esto estaba absolutamente prohibido. Y Leonardo y muchos contemporáneos lo que hacían era robar cuerpos de los cementerios, los llevaban a sus estudios, hacían las disecciones simplemente por la ansia de curiosidad, de querer descubrir qué hay adentro nuestro, y hacían este tipo de disecciones y hacían estas ilustraciones. También ilustró mucho botánica, también intentó descubrir diferentes procesos que ocurren adentro de nuestro cuerpo. Obviamente se equivocó en muchas cosas, pero para la época fueron avances increíbles. Y claro, esto tiene la esencia de la ilustración científica, que es observar, tomar anotaciones, el intentar entender lo que uno está viendo y hacer ilustraciones lo más detallada posible. Posteriormente llegó Andrés Basalius, que fue el primero que creó un atlas más detallado del cuerpo humano. Eh, Él también robaba cuerpos y cuerpos de sus pacientes fallecidos
era conocido por hacer clases en la universidad, llevaba estos cuerpos a estos salones gigantes y los diseccionaba ahí mismo para hacer este tipo de estudios. Y también obviamente hizo muchas ilustraciones. Estas fueron las primeras ilustraciones médicas más detalladas de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ya adentrándonos en el mundo animal, una de las ilustraciones más conocidas fue creada por Durero y se llama El rinoceronte de Durero, hacia allá el 1515. Y esta ilustración tiene una historia muy particular porque, bueno, él era alemán y le pidieron hacer la ilustración de un rinoceronte. Y este rinoceronte es un rinoceronte indio que había llegado a Portugal. Y luego de llegar a Portugal, después de un tiempo, ese rinoceronte se murió, o sea, falleció. Y había sido el primer rinoceronte que había llegado a Europa desde el Imperio Romano. Entonces, las personas de Europa en su vida habían visto un rinoceronte y no lo conocían. Entonces le pidieron a Durero a ilustrarlo, pero Durero nunca lo vio con sus propios ojos, simplemente recibió cartas desde Portugal con descripciones muy ambiguas y básicas de lo que era un rinoceronte. Entonces él, con esa información, realizó esta ilustración, que claramente obviamente tiene imperfecciones, pero uno lo ve y uno lo reconoce como rinoceronte, a pesar de nunca haber visto uno. Y esta imagen se popularizó por Europa y aproximadamente perduró 250 años en Europa, y esa era la imagen que tenían todos de lo que era un rinoceronte. Ya posteriormente llegaron algunos rinocerontes más, ya los pudieron ver con ojos propios, pero esa es la fuerza que tiene una ilustración que puede perdurar años, simplemente representando lo que otros no pueden ver. Ya después se realizaron estas ilustraciones y pinturas más detalladas de rinoceronte, y la de Durero pasó a la historia como representación fiel, pero duró mucho tiempo. Ya en la actualidad, adentrándonos al mundo marino, está Ernst Haeckel, realizó muchas ilustraciones que son preciosas del mundo marino, cefalópodos, también ilustraciones de anémonas, y él no solo hacía ilustraciones para describir cómo eran, sino que también intentaba representarlas en el ambiente en el que éstas estaban. Entonces, en ese sentido, en la actualidad también hay muchas personas que realizan ilustraciones científicas, ilustraciones naturalistas, se intenta representar la naturaleza a través del arte. Nosotros como instituto también hemos hecho muchas actividades de ilustración, de dibujo con niños, con adolescentes, pero seamos sinceros, a mí me ha tocado el intentar motivar a los niños a dibujar, y de un curso son muy pocos los que realmente están motivados por el dibujo, tal vez por animarse a querer representar lo que ven, y a muchos en verdad les da vergüenza, que les va a quedar feo, que no saben. Entonces cuesta tal vez motivarlos a que se adentren en este mundo. Entonces, ¿de qué otra forma tal vez podemos eh, eh, ayudar a los que no están tan motivados con el dibujo a que se motiven a estudiar biodiversidad, ecosistemas? Es básicamente adentrándonos en el mundo en el que los jóvenes y los niños actualmente están más enfocados, que son básicamente películas, series y videojuegos. Entonces yo creo que aquí todos al menos hemos visto una de estas dos películas, si no con nuestros hijos, tal vez con alumnos, sobrinos. Y claro, aunque no lo crean, para hacer estas películas se necesita de asesoramiento científico para representar cada una de estas especies que se encuentran en estas películas conocidas. Por ejemplo, para Buscando a Dory hay una escena en la que se pierde en este bosque de estas algas gigantes. Bueno, estas algas son una especie en particular que vive en el océano y que genera estos bosques de algas gigantes, y que son, bueno, esta es una especie en particular que se llama Macrocystis y es muy bien representada en la película.
O sea, uno ve imágenes de la película, ahí está Nemo, y luego ve imágenes de la vida real, y son ecosistemas que realmente existen. O sea, para crear todas estas películas hay un asesoramiento científico y obviamente es animación, pero todos los organismos que ustedes ven en Buscando a Dory o Buscando a Nemo son una especie en particular que existe en la vida real. Y los ecosistemas que ahí muestran también existen. Por ejemplo, estas migraciones de mantas ocurren en el ambiente natural. También se representa el comportamiento de algunos animales. Algunos recordarán esta escena eh, de estos lobos marinos sumamente territoriales y que es prácticamente un calco a lo que ocurre en la realidad. Entonces, hemos hecho también nosotros algunas actividades y algunos profes nos han dicho que, claro, sobre todo ahora en pandemia, invitan a sus alumnos a ver estas películas, pero con otra mirada, o sea, intentando encontrar los distintos animales que hay en la película y después buscando en la vida real cuál es la especie que esta película quiere representar o buscando el ecosistema en el que se encuentra tal personaje. Entonces, de alguna forma, uno puede ir mezclando este mundo de la entretención con también el aprendizaje de estos conceptos más científicos. Y bueno, El Rey León, la última, yo la fui a ver al cine y la verdad no sabía si es que estaba viendo un documental de la National Geographic o estaba viendo una película, porque el nivel de realismo es increíble. Y claro, para hacer todo esto, por más que sea animación y que sea una historia de ficción, hay un asesoramiento a la gente que hace esto, a los animadores, del comportamiento que tienen los leones, la forma de moverse eh, y la estética que tienen, obviamente. Entonces, si recordamos eh, las ilustraciones de Da Vinci, lo que yo les mostraba históricamente, al ver estas películas, no muy distinto a esto. O sea, se hacen estudios de sistema óseo, anatomía, los músculos, para crear y replicar todas estas películas que uno puede ir disfrutando y viendo en el cine. Entonces, la esencia de la ilustración científica, la esencia de la observación, de aprender cómo estos organismos interactúan en el ambiente, su relación con las otras especies, todo eso está representado en estas películas. Ustedes pueden hacer actividades relacionadas con esto que sean un poquito distintas a lo típico que se enseña cuando hablamos de biodiversidad. Y bueno, nosotros como Instituto Milenio de Oceanografía tenemos también para los más pequeños varias series animadas que están disponibles en CNTV infantil. Esta se va a estrenar ahora pronto, que se llama Lin y Babas, que son las aventuras de Lin junto a su caracol Babas, que en esta temporada viajan por las costas de nuestro país. Y la serie, obviamente para pequeños, cada capítulo estos amigos se encuentran con una especie de nuestras costas, una especie que existe, y claro, tienen aventuras y la especie también se intenta entregar un poquito un mensaje científico de dónde viven, tal vez su interacción con las otras especies, el ambiente en el que se encuentra. Entonces, una muy buena serie para los más pequeñitos. También hace un tiempo se estrenó Los Fantásticos Viajes de Ruka, que aquí también tenemos al protagonista Ruka, que hace viajes por las profundidades del mar y se encuentra con todos estos personajes marinos. Y también, esa es una breve historia donde la idea es que los niños lo pasen bien, pero también se entrega un mensaje científico sobre el cuidado del medio ambiente, sobre las características que tienen estos animales, y se enseña un poquito de la biodiversidad de nuestras costas
a través de series animadas. Y la que ya tiene hace un tiempo es la receta científica de Tony Tonina, que aquí Tamara también participó en la confección de esta serie animada, donde tenemos a Tonina, que es un chef, y se dedican a hacer distintas recetas bajo el mar, donde, donde siempre se entrega un mensaje científico para los más pequeños. También hay distintas maneras de aprender sobre biodiversidad. Yo he jugado este que es Toscasi, que es un juego de mesa, un tablero, que se divide en 4 ambientes de nuestras costas chilenas, 4 ecosistemas distintos del ambiente marino, y uno tiene distintas cartas que son especies que realmente habitan en nuestras costas, y claro, a través del tablero uno va avanzando a través de estos ecosistemas, va conociendo a los animales que habitan en él, sus características, eh, que los hace particular de vivir en ese ecosistema. Entonces también es una manera entretenida de aprender de biodiversidad a través de juegos más lúdicos. Los chicos que crearon este también tienen su versión en el ambiente terrestre, que aquí también se divide en 4 ecosistemas. La dinámica es la misma, pero para el ámbito terrestre. Ahora también nosotros tenemos una plataforma que es interactiva, que se llama sumergete.cl, que fue creada con varias instituciones, donde es una especie de enciclopedia interactiva que ustedes pueden acceder, y se divide en distintos ecosistemas de nuestro país. Desde, por ejemplo, la zona costera, mar abierto, fiordos, también tenemos la zona de las islas oceánicas, zonas polares, y todos estos ecosistemas en los que se divide esta plataforma, ustedes pueden ir haciendo clic. Por ejemplo, aquí en la zona austral, ustedes hacen clic y les va saliendo información sobre características de este ecosistema, por ejemplo, las distintas aves que habitan en él, el nombre científico de cada una. Por ejemplo, los pingüinos, la diferencia entre los pingüinos de la zona antártica. Ustedes pueden aquí seguir cliqueando, aparecer más información. También hay información de procesos, lo que come cada uno, la importancia de su cuidado. Es básicamente una enciclopedia que se puede utilizar con sus alumnos de manera didáctica, eh, para poder ir aprendiendo de biodiversidad. Y ahora bien, también está el mundo de los videojuegos, que claro, sobre todo ahora en cuarentena, si ustedes tienen sobrinos, yo tengo sobrinos de mediana edad, y, y claro, la mayor parte del tiempo prácticamente la pasan en videojuegos o frente a una pantalla. Entonces, más de alguno conoce este videojuego, es uno de los más populares a nivel mundial, y yo he visto algunas iniciativas en el que se ocupa, por ejemplo, Minecraft, para poder enseñarle a los niños sobre ecosistemas y biodiversidad. Este juego obviamente tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto, pero sí lo entretenido es que se divide en biomas, en distintos ecosistemas con distintas características. Entonces tenemos desde océanos, sabanas, islas, y yo he visto iniciativas escolares, en los que se utiliza este videojuego para incentivar a los niños a buscar información sobre estos distintos ecosistemas que muestra este mundo virtual, a buscar los distintos animales que habitan en él, y hacer actividades más didácticas con videojuegos, que es prácticamente lo que en la actualidad consume bastante tiempo de la mayoría de los chicos y adolescentes. También encontré este videojuego que salió hace muy poco,
Lamentablemente, actualmente todavía cobran por su descarga, pero muchas veces estos juegos que tienen una impronta más didáctica y más de enseñanza, al poco tiempo después de su lanzamiento generalmente son gratuitos. Este es un precioso juego que se llama Beyond Blue. Bueno, esa es la plataforma en la que se descarga este videojuego. Y básicamente fue realizado junto a instituciones científicas que se encargan de investigar los océanos. Y uno sigue las aventuras, uno puede manejar, es en primera persona, a esta científica que está acá, y uno puede ir recorriendo distintos ambientes de los océanos profundos. Y puede ir topándose con distintos animales e ir conociendo la biodiversidad que existe en el ambiente marino. Y claro, cada vez que uno se topa con uno de estos animales, se van guardando en una especie de bitácora, uno puede ir cliqueando, tiene la animación 3D de cada uno de estos animales, te va apareciendo información al lado de cómo se reproducen, dónde habitan, el tamaño que tienen, cómo se comunican o no entre ellos, un montón de información científica súper valiosa e importante que puede motivar tal vez a los chicos a conocer un poco más de la biodiversidad, en este caso del ambiente marino, a través de un juego, que es lo que ellos están más familiarizados en el día de hoy. Ya para ir de a poco terminando la presentación, les quiero mostrar un poco algunas de las cosas que yo hago. Yo me dedico a la ilustración, si bien esto no es ilustración científica propiamente tal, claro, es ilustración que representa biodiversidad, en este caso de algunos organismos marinos. Esto es ilustración tradicional, óleo y acuarela. Aquí en la izquierda también es una acuarela, el de abajo a la izquierda, que es un organismo específico de un caracol de aquí de la zona, es ilustración digital. Y aquí a la derecha, esta es otra área de la ilustración científica que ya no se encarga simplemente de ilustrar los animales, ilustrar cómo se ve la naturaleza, sino que aquí ya se intentan explicar procesos científicos que ocurren en el ambiente. Las primeras ilustraciones son para un estudio que intenta estudiar la ocurrencia de terremotos en nuestro país, y la de abajo es una ilustración un poquito más didáctica, en el que muestra básicamente lo mismo. Las distintas placas que conforman eh, la zona de subducción de nuestra costa, la fosa que tenemos frente a nuestro país, que es la zona más profunda de nuestra costa, que se encuentra en la fosa de Atacama y llega a 8.000 metros de profundidad. Y claro, por el movimiento de estas dos placas es porque se generan los terremotos. Entonces, esta ilustración no es ilustración científica como yo se las mostré en un principio, pero sí intentan explicar procesos científicos. Y aquí nuevamente estamos mezclando lo que es el arte y la ciencia. Y finalmente, estas son imágenes reales de organismos del zooplancton. El zooplancton son los animales más pequeñitos que viven en el océano. Son prácticamente microscópicos, miden entre 1, 2 milímetros, incluso menos, y son de los animales con mayor biodiversidad a nivel mundial. Hay un montón de especies, un montón de grupos, y como pueden ver, sus formas son muy variadas. Y una de las cosas que estamos trabajando ahora es, yo me estoy dedicando también al modelado 3D, entonces de alguna forma representar este mundo microscópico con modelos en 3 dimensiones, que esos se imprimen en grande y se realizan actividades de divulgación para que los niños puedan conocer este mundo microscópico de forma visual y en grande. O sea, estos pequeños monstruitos los pueden tomar con las manos y ir conociendo.
Y ahora estamos trabajando con organizaciones y grupos que se dedican a trabajar con alumnos con algún tipo de discapacidad visual. Entonces estamos en un proyecto muy bonito en el que niños que no pueden ver también pueden conocer este mundo microscópico a través del tacto, que de otra forma sería prácticamente imposible. O sea, son organismos microscópicos, para ellos son inaccesibles el darse cuenta de que esto existe en nuestra naturaleza. Entonces, a través de estas impresiones en 3D, estamos trabajando también en estas actividades didácticas y que tienen una fuerte inspiración en la inclusión. Pero como este es un poco el proceso que yo hago para realizar, por ejemplo, estas figuras, y como un poco como yo les comentaba, en términos fundamentales, desde el inicio de la presentación, claro, los fundamentos son exactamente los mismos. Y eso es un poco cuando nosotros hacemos actividades de este tipo, que le intentamos enseñar a los niños, es básicamente que aprendan a observar, a tomar anotaciones, que se den cuenta que no simplemente eh, vean, sino que miren realmente las partes, tomen detalle de lo que está ocurriendo en un organismo. Entonces yo lo que hago es agarrar, por ejemplo, una especie, esta es una especie de medusa en particular que está en nuestras costas, es una de las medusas más grandes. Entonces yo, ya teniendo el nombre de la especie, puedo buscar en estas guías grandes que yo les mostré al principio para identificar cuáles son las características que tiene esta especie, eh, los distintos tentáculos, las distintas ramificaciones o proyecciones que salen desde su cuerpo, no sé, el número de onditas que tiene en la campana. Todas esas cosas son súper importantes para reproducir lo más fiel posible esta especie. Yo tomo anotaciones, me dedico a estudiarla al completo, para después, aquí les voy a mostrar un poquito, hacer esto en digital, hacer la reproducción de esta especie en 3 dimensiones. Luego, luego de ya tener la reproducción, se envía a una imprenta que te hace la réplica en 3D con este archivo que yo realicé. Se imprime y ya después en esta en particular, ya después la pinté con los colores que tiene la especie, para también reproducir a lo más fiel posible a la realidad. Entonces, por ejemplo, todas esas partes, cada una de esos tentáculos, proyecciones, son específicas de esa especie. O sea, no es otra medusa que esa especie que yo en un momento indagué. Y ese es como el resultado final de lo que yo estoy haciendo ahora últimamente. Entonces, en ese sentido, esta presentación, si bien no la quise hacer eh, con información tan científica, tan dura, sino que más bien es una presentación donde le hablé un poco de biodiversidad y cómo a través del arte se pueden hacer distintas actividades e iniciativas para que ustedes puedan replicar en sus cursos. Y también intenté abarcar que estas actividades sean variadas para los más pequeños, más grandes, y cómo de una manera distinta se pueden entregar conocimientos científicos de una manera más didáctica. Así que esa fue la presentación. Me quedan algunos minutos en los que le voy a mostrar algunas páginas con material extra por si es que ustedes quieren profundizar en el tema de en conceptos más duros de biodiversidad, riqueza de especies, conceptos más científicos, conservación. Una página muy buena es esta que está acá, que se llama la Red List, que tiene
se puede poner en español, y ellos se encargan de hacer un catastro a nivel mundial del estado de conservación de las distintas especies que habitan en nuestro planeta. Entonces aquí uno tiene un listado de especies, puede aquí en el buscador poner nombre común, nombre científico o buscar especies de una región en particular. Aquí me sugiere algunas especies, por ejemplo aquí está el león, yo puedo cliquear en él y me sale el nombre científico que tiene el león, un mapa de dónde se distribuye y el estado de conservación que se encuentra actualmente. Ellos dividen en varias categorías la conservación, desde menor preocupación, ahí en LC, hasta que el animal se extingue, donde está la E y la X. En la actualidad el león se encuentra en un estado vulnerable. Entonces esto también sirve para tal vez incitar a los niños a que busquen el estado de conservación de alguna especie en particular, se pueden hacer actividades, aquí tienen la distribución, el número de animales que se encuentran en la actualidad, y esto se va actualizando de manera periódica, entonces la información es súper fiable y tiene una base científica. En el ámbito marino, aquí también está Oceana, que es bastante buena en términos de entregar información sobre el ambiente marino, los estados de conservación que se encuentran los distintos ecosistemas. eh, Tienen mucha información sobre conservación, el evitar, el contaminar, qué tenemos que hacer nosotros para evitar contaminar estos ambientes, información sobre el deterioro de los ecosistemas, y eso también ustedes lo pueden ir visitando. Y hace poquito también encontré, que se los quiero mostrar, a ver si... Ahí sí. Esta es una guía docente eh, sobre biodiversidad. Y la verdad es que la revisé varios ítems y está bastante completa. Aquí explican de manera más detallada qué es la biodiversidad, cómo se describe, cómo podemos determinar tal vez la biodiversidad de un lugar. Se divide en el capítulo 2 divide nuestro país en las distintas zonas y explica cuáles son las características de estos ecosistemas y la biodiversidad ejemplos de animales que viven aquí y cómo se pueden ir adaptando a estas condiciones ambientales. Sobre todo en nuestro país, que los ecosistemas son tan variados desde norte a sur, que los animales que habitan en él cambian drásticamente. Y finalmente en el capítulo 3, aquí hay algunas propuestas pedagógicas que se pueden realizar con alumnos. Esto está enfocado ya desde primero a cuarto medio, pero tiene muy buena información sobre biodiversidad, tiene bastantes ilustraciones que van explicando lo que yo les mencioné con una pincelada. Aquí están las distintas formas en las que se divide los grupos en los que los científicos determinan cómo se genera la especie, y así ustedes pueden ir revisándolo. Bueno, aquí explican la diferencia entre especie nativa, especie endémica, también conceptos muy importantes si queremos conservar la biodiversidad. Y así ustedes se encuentran con un montón de material, ejemplos, ilustraciones, fotos, algunos gráficos sobre las áreas protegidas de nuestro país, las áreas con mayor biodiversidad que están resguardadas, la diferencia entre parque marino, parque nacional, reserva nacional, que son diferencias importantes si queremos conservar estos ambientes. Así que esto la pueden buscar, es del ministerio y se llama Guía de Apoyo Docente en Biodiversidad.
Así que eso era lo que les tenía preparado para hoy. Era una presentación bastante variada, tocamos distintos temas. Claro, por tiempo no pude eh, profundizar mucho en conceptos más específicos, pero esa era la idea, o sea, hacerla entretenida y ojalá les haya gustado. Así que ahora no sé si con ayuda de Tamara podemos pasar a las preguntas Eh, y, sí, y eso. Felipe, ya, bueno, muchas gracias. He estado leyendo las preguntas de los colegas. La primera pregunta que surgió a los poquitos minutos de andar era cuando tú hacías de alguna otra forma la diferencia, qué es lo que era una especie, qué sé yo. Entonces la pregunta era, ¿cómo se define las que son infértiles? ¿De dónde quedaría conceptualmente eh, esa agrupación de los animales que son infértiles? Eso es lo que se denomina un híbrido. Nosotros, de hecho, en la actualidad se hacen distintos híbridos, eh, pero claro, esta descendencia, lo que pasa es que cuando se intentan reproducir especies distintas, la biología tiene distintas barreras que impiden que especies distintas se puedan reproducir. Hay barreras externas que básicamente por la morfología de estas distintas especies es imposible que se reproduzcan. Si son especies similares, eh, puede que se intente la reproducción, pero después en la parte de la fecundación existen también distintas barreras, mecanismos químicos que impiden que el espermio básicamente haga fecundación. Entonces ahí hay otra barrera que impide que especies distintas se reproduzcan. Y si esas barreras no funcionan y aún así eh, se genera la fecundación y se genera una descendencia, claro, esa descendencia generalmente es infértil. Entonces, no puede reproducirse eh, con otro híbrido y generar descendencia. En caso de que eso se pudiera lograr, ahí es lo que se genera una especie nueva. Sí, mira, me están aclarando, estoy volviendo a leer el chat y me dice en qué clasificación, estoy tratando de entender la pregunta, ¿a qué clasificación sería una especie que presenta infertilidad? Yo me imagino que un organismo. Por ahí a lo mejor Fabiola podríamos, Claro, sí, por ahí puede ser. o Sí, profesora, sea, justamente cuando un individuo de una especie presenta infertilidad, que es una pregunta que siempre nos hacen los chiquillos. Cuando hablamos del concepto de especie, disculpe que interrumpa, y se habla acerca de estas características y siempre me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los individuos de una especie que presentan serios problemas de infertilidad y no se pueden reproducir y menos van a generar crías fértiles? Así ya va ligada la pregunta. ¿Será selección natural, Felipe? Yo creo que por ahí va. Sí. sí, claro, todos ¿Cómo estos se clasifican conceptos, esos individuos? ¿Siguen siendo parte de la especie o no? sí, o sea, siguen siendo, si hay no sé, un ser humano incluso que es infértil, no puede tener hijos, sigue siendo parte de nuestra especie. El tema es que, claro, Genética. estos conceptos son bastante generales e intentan abarcar la generalidad de este grupo que se puede reproducir entre sí. O sea, entre animales de una misma especie, si ponemos el ejemplo de nosotros, la mayoría de nosotros nos podemos reproducir entre sí y vamos a generar una especie fértil que también puede hacerlo. Ahora, obviamente, dentro de estos grupos grandes siempre hay excepciones de que tal vez eh, eh, por alguna enfermedad o distintas eventualidades puede salir un organismo de la especie que sea infértil, pero no por eso deja de ser parte de la especie como tal.
Obviamente esta definición es en términos generales y ya en término particular, claro, hay excepciones, pero no por eso deja de ser parte de la regla. Felipe, voy a salirme un poquitito de un tema administrativo. Dejé en el chat el link para su asistencia, que es el primer formulario que necesitamos que ustedes completen. Tengo 21 personas que se han registrado y estamos conectados 81. Entonces necesitamos que ustedes, lo voy a dejar de nuevo acá disponible para que completen el formulario de asistencia. Cuando tú también, ahora vuelvo a la charla, cuando estabas en algún momento ya como terminando, bueno, muchos colegas te felicitaron, hermoso trabajo, felicitaciones. eh, sí, yo debo sumarme a esas felicitaciones. Felipe nos conocemos hace bastante tiempo y él hace de verdad la vinculación entre todo lo que tiene que ver el arte y la ciencia y la ilustración. Y bueno, el otro día comentábamos que han abierto en la posibilidad a estudiantes con alguna discapacidad y que le permitan también ir reconociendo el mundo marino en este caso. Creo que es una propuesta realmente maravillosa. Otra pregunta que había, bueno, era si se podían comprar los juegos por Mercado Libre o lo que nos permiten Sí, dentro de los colegios, y algunos fueron respondiendo y le dijeron que sí, que lo habían sí, o sea, logrado. ustedes pueden ir buscando los juegos, Sí. las cosas que yo les di, Y claro, están disponibles. la otra pregunta era ¿qué tablet o qué como equipo tecnológico empleas para hacer tus dibujos? Bueno, yo empecé con una tablet básica que es como una tableta sin pantalla, así pequeñita y con un lápiz digital, y yo hago este tipo bueno, así empecé haciendo este tipo de ilustración y modelos, y ahora tengo una tablet grande con pantalla y todo, pero, pero claro, para aprender y empezar, empecé con algo pequeñito, y por ejemplo en el 3D hay distintos software que te permiten hacer este modelado en 3 dimensiones, en digital, que como ustedes vieron en el pequeño video que les mostré, es prácticamente muy similar que el estar modelando y esculpiendo en real, o sea, con un cerámica o con algún material físico. Uno parte con una esfera digital y tú con las distintas herramientas, la sensibilidad y presión del lápiz, tú vas sacando material y esculpiendo. O sea, en términos de la técnica del arte son bastante similares. Y claro, se pueden hacer este tipo de cosas ya con el tema de la impresión que cada vez está tomando más fuerza. Son las impresoras también cada vez más baratas. Se pueden empezar a hacer este tipo de réplicas y actividades. Sí, lo otro Felipe, te vamos, si en el chat puedes dejar el correo para que se comuniquen Ah, ya sí. contigo, con el equipo de divulgación del Instituto Milenio, y ahí le pueden ir haciendo todas las consultas Sí. en forma interna. Algo que quería, no sé, mencionar, las series que Felipe comentaba, Ruca, son hechos por Capital Humano chileno, ya son Sí. series que hemos trabajado durante bastantes años acá en Chile, así que ¿por qué no sacar a relucir lo que tanto trabajo y tantos meses ha ido costando? Así que también la idea es que puedan estar en CNTV porque se adjudicaron a través de, obviamente, concursos públicos, y estas series están disponibles gratuitamente. CNTV es la página en donde ustedes pueden encontrar un montón de material que tiene una base científica Ahí real. dejé mi... Sí, así que ahí está Felipe, yo sé que está dando Ese es el, mi el- correo el correo. y, y este es el correo del equipo de extensión de divulgación del IMO. Sí, Por si es que alguno, no sé, pues si quieren, eh, yo tengo descargado, por ejemplo, la guía esta docente, si no anotaron tal vez alguna de los juegos o cosas que nombré,
me pueden escribir y ahí yo les facilito el material en caso de que no lo hayan anotado. Sí. Sigo con temas administrativos. La asistencia, colegas, ayúdennos a registrarse. Tengo 58 personas, me faltan 20, 81. Así que eso es por un lado la asistencia, y lo otro es, voy a compartir el link para la encuesta de satisfacción. Nosotros siempre estamos buscando como la mejora de esto. Creo que no envié a todos el correo, deja enviarlo de nuevo. Ya Felipe. Entonces vamos a dejar unos minutitos para temas administrativos. Ahí Ya, sí, ahí sí, ahí ese sí. difusión@imo-chile.cl es el correo del equipo de extensión de divulgación del IMO. A ese, si ustedes tal vez quieren solicitar alguna actividad, alguna charla, tienen alguna iniciativa, a ese correo tienen que escribir. Ahora, si a mí me quieren preguntar sobre algún material relacionado con esta presentación, de forma directa, me escriben a ese correo. Bueno, también esto está quedando grabado y después se sube a la plataforma también del programa, ¿ya? Y vamos viendo la asistencia. Ya, hay 61 personas que han ido contestando. Mira, otra pregunta dice, ¿usas Procreate para dibujar? Me imagino que debe ser un programa, eso ahí yo no sé mucho, Felipe. Sí, sí, ese es un programa de ilustración digital, pero lo he utilizado, pero generalmente yo ocupo Photoshop. Photoshop uno lo conoce prácticamente por la edición de fotos y ese tipo de cosas, pero también se puede utilizar para ilustración digital. Pero en general Photoshop, Procreate o software similares, en esencia son lo mismo para la ilustración. Ya, estoy ahora dejando en el chat el link de la encuesta de satisfacción para que aquellos que ya contestaron la asistencia nos permitan saber su opinión con respecto a la charla. Voy a dejar de compartir. Ya, Felipe, súper. Si ahora estamos como en temas administrativos de la propuesta, también voy a dejar de grabar.